Ok, muy bien, hermanos. Entonces, ah, el estudio de hoy día, vamos a seguir adelante. Estamos estudiando sobre personajes bíblicos. Si tú estás llegando hoy día, si tú nos estás visitando y no sabes, entonces estamos estudiando sobre personajes bíblicos y que Esteban habla en Hechos capítulo 7. Entonces, hemos regresado hasta Génesis y hemos estudiado a Abraham, Isaac, Jacob y así fuimos hasta ahora Moisés. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que el hermano Raúl Ramírez trajo en la última semana, él fue encargado de traernos el estudio de la primera parte, si podemos decir así, de la vida de Moisés, que fue cuando Moisés era desde su nacimiento hasta su niñez y cuando mató al egipcio. Estaba en Egipto y mató al egipcio y huyó de allá. Entonces, desde este punto hasta el final de la vida de Moisés, vamos a estudiar hoy día. ¿Ok, hermanos? Entonces, he preparado algunas diapositivas. Voy a compartir acá para que ustedes puedan ver. Ajá, acá está Moisés. Déjame hacer esto. Ok, ahí está, Moisés. Ajá. Parte 2. He puesto acá, Moisés, parte 2. Entonces, hoy día vamos a seguir adelante con este personaje bíblico, con ese personaje bíblico que tanto nos enseña. Hermanos, de pronto ya quiero decirles que esto será un estudio general, será un estudio en algunos puntos vamos a quedarnos, vamos a estar ahí, pero esto todo será general. ¿Por qué? Porque es imposible traer un estudio de la vida de un hombre que está relatado en 3 libros de la Biblia, todos los 3 libros, Éxodo, Números y Deuteronomio, en 45 minutos. Es imposible, imposible. Entonces, vamos a hacer de una manera general. Obviamente que hay muchos y muchos y muchos y muchos puntos que podríamos entrar y podríamos desarrollar un poco más, pero no nos alcanza el tiempo, ¿ya? Pero si tú quieres aprender, puedes leer Éxodo, Levíticos y Números, y Deuteronomio. Mira, son 4. Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, 4 libros. He contado 3, 4 libros. Entonces puedes leer allá para que tú entiendas de una manera completa todos los logros, los hechos, la vida de Moisés. ¿Ok, hermanos? Entonces vamos a empezar. Antes de esto, vamos a orar para que empecemos con nuestro estudio y que sea todo bien. Vamos a orar, hermanos, juntos. Oremos. Nuestro Señor, amado Padre, gracias te damos, Padre, por este día. Gracias, Padre, porque el Señor nos ha dado la oportunidad de estar acá aprendiendo de su palabra, Padre, y de estar todos juntos ahí, Padre, con ganas de alabarte, con ganas de aprender más de su palabra, Padre, de escuchar, de ofrendar, de cenar. Gracias al Señor, Padre. Muchas gracias. Gracias, Padre, por cada hermano que está acá conectado y gracias, Padre, por los hermanos que se conectarán y los que llegarán a ver este video después en YouTube o en el Facebook. Que el Señor bendiga, Padre, cada uno, cada hogar, cada familia, cada pantalla que está acá conectada, Padre. Te pido, Padre, mucha sabiduría para que yo pueda enseñar de la mejor manera para mis hermanos. Que el Señor, Padre, pueda bendecir este siervo tuyo, Padre, para que yo hable solamente lo que te conviene, lo que es importante, lo que es esencial, Padre, con respecto a tu palabra y la vida de Moisés. Y te lo pido todo esto, Padre, confiando en su amor, en su bondad, en su misericordia, porque tú eres un Dios bueno que cuida de nosotros y que está siempre ahí protegiendo a su pueblo. Y Padre, pido mucha, mucha, mucha sabiduría para que no solamente yo, pero todos mis hermanos que están acá puedan, Padre, sacar muchas enseñanzas de la vida de este hombre que fue Moisés. En el nombre de Jesucristo, que te lo pido y que te lo agradezco. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Muy bien. Ahí está Moisés, la primera diapositiva. Ajá. La primera, después de ese texto que hemos visto, después de este texto que hemos visto, con el hermano Raúl, cuando Moisés mata al egipcio, pasa este problema. Hemos visto todo esto. Y ahí la primera cosa que pasa después es esto. Ajá. Después de tanto tiempo, Moisés huyó para lejos del Egipto, porque los egipcios querían matarlo.
por esto porque él ha matado a un egipcio. Entonces él huyó de allá y fue para una tierra muy lejos. Ajá. Y esto está en Éxodo capítulo 2. Hemos visto eso con el hermano Raúl. Él sale de allá y va para una tierra llamada de Midian. De allá, entonces, él en Éxodo 3, no lo sé si todos ustedes consiguen mirar bien acá, está acostado a la derecha. Éxodo 3, capítulo 1, Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 22, es el relato de cuando Dios aparece a Moisés en la zarza ardiente. Y está acá en la pantalla, he puesto todos los versos acá. Esto no es todo, ya no he puesto los 22 versos, he puesto solamente 14 para que nosotros tengamos tiempo para cubrir todo el contenido que he preparado. Y voy a leer, dice así. Eso, todos los textos, hermanos, están en la versión Reina Valera, ¿ok? Todos los textos. Ahí dice ahí, Éxodo 3:1, dice así. Apacentando Moisés a las ovejas de Jetro, su suegro, a sacerdote de Madián, que era donde Moisés había huido antes, algunos años antes, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová y una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Versículo 4 dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Versículo 7 dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Versículo 10 dice, ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques del Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Versículo 14, que es el último, dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces, hermanos, ese es un texto que nosotros no vamos a ver todos los puntos, los detalles, pero de una manera general es como Dios aparece a Moisés. Dios aparece a Moisés en ese monte Horeb, en una zarza, y dice ahí Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo. He visto cómo los egipcios los oprimen. Y ahora yo te voy a enviar allá para que tú puedas librar mi pueblo de allá, para que tú puedas sacar mi pueblo de allá. Entonces tú vete a Egipto, regresas allá después de muchos años, los estudiosos dicen que 40 años después, regresa al Egipto y hablas al pueblo que has venido de la parte de Dios de Jacob, del Dios de Isaac, del Dios de Abraham. No solo esto, también tú te presentarás a Faraón y hablarás con él hablando de que el Señor Jehová está hablando para que él deje ir al pueblo. Entonces Moisés, cuando Dios habla eso, Moisés dice, ok, pero ¿quién soy yo? Voy a llegar allá y voy a decir al pueblo y ellos van a preguntar,
dame una señal, o cuál es el nombre de Dios, qué Dios te ha enviado. Y Dios habla ahí, yo soy, me envió, yo soy. Este es el nombre que Dios se presenta en el Antiguo Testamento. Hermanos, no vamos a entrar en ese punto del versículo porque hay como un juego de palabras ahí. Yo soy el que soy en el hebreo. Si tú vas a estudiar el hebreo, vas a ver que yo soy el que soy puede ser traducido así en el tiempo presente, pero también puede ser traducido en el tiempo futuro. Yo seré lo que seré. Puede ser traducido así para dar una idea de que Él es y Él hace o Él hace lo que Él va a hacer. Es una cosa un poco difícil de comprender, por eso no vamos a entrar ahí, incluso también porque la lección no es del nombre de Dios, sino es que la lección es sobre Moisés, pero la palabra yo soy es un tetagrama que después por los masoretas, más o menos siglo X antes de Cristo, ellos empezaron a poner vocales, porque en hebreo no había vocales, ellos empezaron a poner ahí para tener un nombre para las palabras, y de ahí sale el nombre Jehová, Yahvé, y con algunas vocales, pero eso no es el nombre de Dios, no se sabe la pronunciación correcta, si el nombre de Dios es Yahweh, Yahvé, Jehová, Yeshua, no se sabe, no se sabe exactamente. ¿Por qué? Porque no hay las vocales. Imagina que voy a dar solamente eso para que pasemos adelante. Mi nombre es Renato, pero si quito R-E, si quito el E, N-A, quito el A, T-O, y quito el O, sería R-N-T, Rento, no se pronuncia. Y los hebreos tenían esto por dos razones. La primera, porque tenían un respeto por Dios y no querían pronunciar su nombre todos los tiempos, todo momento. Segundo, porque la lengua era preservada por lenguaje oral, no escrita. Entonces no había necesidad de poner vocales. Entonces, esto es un punto, solamente una curiosidad, pero no voy a entrar mucho en ese tema para que no nos alejemos del tema principal, que es Moisés. Entonces, ¿qué quiero que nosotros aprendamos de ese texto ahora? Es que Dios apareció a Moisés y hizo un llamado. Moisés, vete de ahí, de Oreb, de Madián, y vete a Egipto, porque allá tú sacarás mi pueblo. Ok, pero pasa otra cosa. Es cuando Dios da señales a Moisés. Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4, del versículo 1 al 17, y está acá, todos los versos. No vamos a leer todo, pero ¿qué pasa? Pasa que Moisés pide señales al Señor, y Dios le da señal. Vamos a ver versículo 1, Éxodo 4:1, dice así. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Entonces, cuando Moisés llegue allá, el pueblo no iba a creer en él. El pueblo no iba a creer en él, ni Faraón iba a creer en él. ¿Por qué? Porque era solamente un hombre hablando, no había ninguna señal, no tenía nada de esto. Entonces Moisés pide esa ayuda de Dios para que tenga una prueba, una comprobación de que él venía de la parte de Dios. Versículo 2 dice así, y Jehová dijo, ¿qué es esto que tiene en tu mano? Y él respondió, una vara. Moisés tenía una vara así como esta, una vara en la mano. Y le dijo, échala en la tierra. Y él la echó en tierra. Y se hizo una culebra o una serpiente, ¿sí? Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió a vara en su mano. Entonces, ¿qué pasó? La primera señal que Dios ha dado fue, Moisés tenía una vara, y cuando él llegase allá y hablara para el pueblo, y el pueblo no podría no llegar a creer en él, entonces él iba a echar al suelo esta vara, y esta vara se iba a convertir en una serpiente. Y después él iba a tomar esa serpiente, ahí la traducción dice, una culebra, por la cola, ella iba a volver a ser una vara normal. Entonces, con esta señal, ellos iban a creer, esto es un milagro, eso es una cosa sobrenatural. Entonces, él vino de la parte de Dios. Ajá, esa fue la primera señal. La segunda señal dice, por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. El versículo 6 dice, le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Entonces acá en el pecho,
en el seno, ahí pone la mano, y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Entonces estaba llena de heridas, y dice, y aquí dijo, Jehová dijo otra vez, vuelve a meter tu mano en tu seno, y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Entonces estaba sana. Esto fue la segunda señal que Jehová dijo, ok, te voy a dar esta primera señal que es de la vara. Si uno no cree, tú puedes hacer esa otra de la mano en el seno. Más adelante, él va a hablar de otra señal sobre acá, de las aguas del río. Él va a tomar aguas del río, ajá, y mira, ¿qué dice el versículo 8? Si aconteciere que no te creeré, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Entonces eran señales para que el pueblo pueda creer. Y si no, versículo 9 dice, y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, se harán sangre en la tierra. Entonces era otra señal de que Moisés había venido de la parte de Dios. No vamos a leer todo el texto, hermanos, pero si tú quieres, tú puedes leer ahí todos los textos. ¿Y qué pasó? Siguiendo adelante en los hechos de Moisés, pasó que Moisés ahora ya estaba allá en Egipto, ya había regresado, ya había hablado con el pueblo, todo eso tú vas a ver en el capítulo 3, capítulo 4, ajá, y ahora Moisés y Aarón están delante de Faraón. Moisés y Aarón están delante del Faraón. Eso está en Éxodo capítulo 5, versículo 1 al 21. No vamos a leer todo, pero he puesto acá del 1 al 9. Mira qué dice. Después, Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrar mi fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová y ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto, ya hemos estudiado con el hermano Juan Carlos que este rey de Egipto era Faraón, solamente un nombre distinto, pero Faraón les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo en su trabajo? Volver a vuestras tareas. Y dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón que aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacía antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por esto levanta la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Versículo 9 dice, agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupe en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Entonces, ¿qué pasó? Faraón no quiso obedecer la voluntad de Dios. ¿Sí? Moisés y Aarón, que ya hemos visto quién era Aarón, llegó hasta la presencia de Faraón y dijo, Jehová, el Dios de los hebreos, ha aparecido a nosotros y ha dicho para que tú, que dice ahí versículo 1, deja ir a mi pueblo a celebrar mi fiesta en el desierto. Faraón dice, un tono así, él habló de una manera así un poco como una broma. Dice, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y obedezca, deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová y no voy a dejar ir ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Y qué pasó? Ahora Faraón dijo, aún más, este pueblo está ocioso. Esta gente está sin trabajar, por eso está escuchando estas voces, palabras mentirosas. Entonces, ahora ellos van a tener que trabajar más. Agrávese la servidumbre sobre ellos. Ellos tendrán que trabajar aún más. Entonces, Faraón, Dios habló por medio de Moisés y Faraón no quiso obedecer. ¿Ok? Pasando adelante, ahí entonces Dios envía señales a Faraón.
Dios envía señales. Ahí dice las 10 plagas, ¿sí? No vamos a ver todas, pero todas las referencias están acá en la pantalla si tú quieres ver. Dios envía señales para Faraón, para mostrar a él que Moisés estaba hablando por la parte de Dios Todopoderoso. Entonces, la primera plaga está en Éxodo 7, 14 al 25, que es cuando el río Nilo se convierte en sangre. Después, ranas, Éxodo 8, 1 al 15. Después, piojos, Éxodo 8, 16 hasta el 19. Moscas, la cuarta plaga, Hechos, que Éxodo 8, 20 al 32. Después, peste en el ganado, Éxodo 9, 1 al 7, después úlceras, después granizo, después langostas, después tinieblas, y la última plaga, que fue la 10ª plaga, sería la muerte de los primogénitos, o sea, de los hijos mayores de cada familia, de cada animal, de todos, la muerte de los primogénitos. Pero hubo un intervalo, un receso entre la número 9 y la número 10, y en ese intervalo, en ese receso, Dios hace una cosa, Él instituye una cosa llamada Pascua. Entonces, pasando ahí, eso está en Éxodo capítulo 12, Éxodo 12, 1 al 20, es la institución de la Pascua. ¿Y qué fue? Está acá el texto en la pantalla. No vamos a leer todo, hermanos, no vamos a leer todo, pero vamos a leer algunas partes. Dice así, versículo 1, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primer mes en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Versículo 4 dice, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer un cordero, entonces él y su vecino inmediato, o sea, la casa que está ahí acostada, a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Versículo 5 dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Entonces, desde el día 10 hasta el día 14. Y lo inmolará o degolará, o sea, matará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Entonces, ¿qué deberían hacer ellos? Deberían inmolar un cordero, la sangre ellos deberían rociar, echar en las puertas, en las 2 partes del lado de la puerta y la parte de arriba, y dice dintel, y en los 2 postes de la puerta de la casa donde iba a comer. O sea, si yo voy a comer acá, entonces adelante de mi casa tiene que estar ahí rociado la sangre de este animal, de ese cordero. Y después él va a decir, en aquella noche comerán la carne asada y al fuego y panes y levadura. Entonces él va a hacer eso, con hierbas amargas lo comerán. Versículo 9 dice, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza y con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Entonces ellos deberían comer ahí en esa noche y nada podría quedarse hasta el otro día. Y lo que quedare hasta mañana, lo quemaréis en el fuego. Entonces ellos deberían quemar la sobra, lo que no han comido. Y va a decir, ceñidos vuestros lomos, esa parte de acá, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, lo comeréis apresuradamente. Y él va a decir, es la Pascua de Jehová. Versículo 11, es la Pascua de Jehová. ¿Por qué? Versículo 12, ahora él va a explicar por qué. Versículo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, o sea, de los animales. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto,
yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga o plaga de mortandad cuando hiera de la tierra de Egipto. Entonces, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo los celebraréis. Entonces, más adelante va a seguir hablando de cómo se debe hacer todo, pero hermanos, esto es lo que fue la Pascua. Antes, entre la novena y la 10ª plaga, hubo un receso. En ese receso, Dios habla con el pueblo y dice, yo voy a pasar para matar a todos los primogénitos, de todos, de los animales y de la gente. Y la señal será esta sangre en la puerta. Todas las casas que yo vea, esta sangre pasaré adelante y no habrá muerte en esa casa. ¿Qué pasó? Pasó que Moisés había hablado esto para Faraón y Faraón no lo creyó. ¿Y qué pasó? Pasó que vino la muerte de los primogénitos. Dios cumple con su palabra. Eso está en Éxodo 12, versículo 21 al 30. Él viene y mata a todos, incluso el hijo de Faraón, el hijo de mayor de Faraón. Ahí está del 21 a 30, todo está ahí. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, les dijo, sacad, tomad cordero por vuestras familias y sacrificar la Pascua. Entonces ellos ya estaban haciendo esto. Ajá. Y ahí, pasando adelante acá al versículo 29, al final del texto dice, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó de aquella noche Faraón, y él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Entonces pasó que ahora esa fue la última señal, porque si tú vas a leer plaga por plaga, cada plaga, Faraón no quería obedecer, Faraón endurecía su corazón, decía, no quiero, no le voy a obedecer, quiero ver cómo así, quiero ver hasta dónde este Dios va, y esto fue el límite. Entonces cuando llegó a este punto, Faraón dijo, ya no. Todos salgan de acá, todos, no quiero este pueblo acá porque es una maldición, este pueblo es maldito, este pueblo, este Dios Jehová está haciendo todo lo que dice, entonces ya no, que vaya, salgan todo el pueblo. Y empieza el Éxodo, ese es el nombre del libro, Éxodo significa salida. Y acá he puesto una fotita así para que ustedes puedan ver harta gente saliendo. Esto está en Éxodo capítulo 12, versículo 31 al 42. No vamos a leer todo, solamente del 37 al 42, pero solo quiero que ustedes vean este versículo 37. Dice, partieron los hijos de Israel, o sea, el pueblo de Israel, los israelitas de Ramsés, a Sucot como 600,000 hombres a pie, sin contar los niños. Y versículo 38 dice, también subió con ellos gran multitud de toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado. Y acá él va a decir de los panes y todo eso. Él iba a decir que ellos habitaron en Egipto por 430 años. Ya hemos visto con el hermano Raúl, con el hermano Juanca y todo esto. Pero acá dice 600,000 hombres, y ahí dice sin contar los niños. Después dice que mucha gente estaba con ellos. Los estudiosos dicen que más o menos 2 millones de personas salieron del Egipto. 2 millones de personas salieron del Egipto. Ajá. Ok, entonces el pueblo ahí, muy bien, Faraón ahora ya no quiso nada, ok, puede salir, salga de acá, todos, no quiero ustedes acá, salgan. Ellos empezaron a salir, pero de pronto Faraón se arrepintió. Faraón dice, no, voy a matar todos. Entonces los egipcios y Faraón empiezan a perseguir los israelitas. Eso está en Éxodo capítulo 14, versículo 1 al 9. Acá solamente está del 5 al 9. Y va a decir, versículo 9, dice, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephon. Entonces, pasó que Faraón se arrepintió. Dice, no les voy a dejar, voy a matar todos. O sea, él empezó a perseguir ellos y ahora tenía un problema.
¿Cuál era el problema? Era que el pueblo tenía ahí 2 millones de personas delante de un mar. Si tú vas a ver el mapa, ahí acostado del Egipto, abajito a la derecha hay el Mar Rojo, y el pueblo estaba delante del mar, y, o sea, si ellos no podrían ir adelante porque tenía el mar, y tampoco podrían volver porque Faraón estaba ahí acostado intentando alcanzar a ellos para matarles. Entonces pasó la señal más grande, si podemos decir así, que todos conocen, que todos escuchan hablar, de que todos conocen de Moisés. Él abrió el Mar Rojo. Dios habló para él que él debería hacer para abrir este mar para que el pueblo pudiera pasar, ¿sí? Y después iba a cerrar el mar para que Faraón no pudiera atravesar y alcanzar a los israelitas. Esto está en Éxodo 14, versículo 10 hasta el 31. No vamos a leer todo, solamente este bloque que he puesto acá, del versículo 10 hasta el 16. Tú puedes leer después todo, pero, solamente vamos al versículo 15 y 16. Es la parte final de ese bloque. Dice así: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y alza tu vara, la misma vara que le hizo la señal, todo eso, alza su vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Entonces, hermanos, esto fue un gran milagro. Dios abrió el mar y el pueblo estaba pasando ahí, atravesando el Mar Rojo en seco. Al final de ese texto, en el versículo 31, por allá, 30-31, al final va a decir que todo el pueblo pasó en seco. Nadie estaba ahí con agua, nada. Todos pasaron en seco, y cuando vino Faraón y su ejército, Dios cerró el mar y todos murieron. Entonces, ahora el pueblo estaba oficialmente libre, oficialmente libre. Ahora ellos eran un pueblo libre. Y pasando el Mar Rojo, si tú vas a ver un mapita, un poquito después, un poco más a la derecha arriba, hay una región fue donde ellos llegaron. Israel, o sea, la comunidad, la caravana de Israel, el pueblo israelita llegó a un monte llamado Sinaí. Eso está en Éxodo capítulo 19. O sea, mira cuántos ya hemos acogido. Desde Éxodo 3 ya estamos en Éxodo 19. Entonces, para que tú veas que eso es un repaso general, eso es un vistazo. Tienes que parar y leer con calma. Pero ahí la comunidad de Israel llega al monte Sinaí, y en ese monte el pueblo recibe la ley. Entonces ahora ellos eran un pueblo libre, ellos tenían que obedecer la ley antes, la ley de los egipcios. Entonces todo lo que los egipcios hablaban, ellos tenían que obedecer, pero ahora ellos no tenían ley. ¿Por qué? Porque ellos eran un pueblo sin dueño, si podemos decir así. No tenía una ley. Entonces Jehová dice: porque yo les saqué de la tierra de Egipto, de esclavitud, de esa opresión, yo les voy a dar la ley. Ustedes serán mi pueblo por la promesa que yo hice a Abraham. Entonces, eso está en Éxodo capítulo 20. Es la parte, si podemos decir así, más conocida de la ley, que son los 10 mandamientos, el decálogo, ¿sí? No matarás, no codiciarás, no honrarás a sus padres y su madre, etcétera, etcétera. Eso está en Éxodo capítulo 20. Pero el desarrollo con todos los detalles de la ley está desde el capítulo 20 hasta el capítulo 31 de este libro, porque también está en Números y también está en Deuteronomio. Entonces, mira, 11 capítulos solamente explicando la ley, hablando la ley, mostrando que era toda la ley que ellos deberían hacer. Y allá habla todo del sacerdocio, cómo sería cuando Dios elige a Aarón para ser el primer sacerdote y todo de su linaje, sus hijos y todo esto, cómo debería vestirse el sacerdote, cómo debería ser el diezmo, las ofrendas, las fiestas, las 3 fiestas, Pascua, Pentecostés y tabernáculos, y etcétera, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Entonces, todo está allá, toda la ley está en ese bloque de versículos, y también Números y Deuteronomio. Ok, pero Moisés pasó, más o menos, quedó en el monte, escuchando la ley, recibiendo la ley en tablas de piedras de Dios, por más o menos 40 días. Cuando Moisés baja del monte Sinaí, la parte baja de la montaña, el pueblo hace un becerro de oro. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que Moisés fue
hasta el monte para recibir de Dios, porque Dios habló esto. Y Aarón se quedó abajo con el pueblo. Y el pueblo decía, Moisés, demora. Moisés está ahí demorando, está ahí demorando demasiado. Entonces hagamos un becerro de oro, porque ahí podemos adorar mientras Moisés está arriba. Cuando Moisés bajara ahí, recién escuchamos lo que él quiere decir. Ahí empezó, hermanos, ¿qué? La idolatría. El pueblo acabara de salir del Egipto. Dios acabara de hacer un milagro que fue abrir el mar. Y el pueblo de pronto empieza con idolatría. Había olvidado lo que Dios hizo y empezó la idolatría. Hizo un becerro de oro y empezaron a adorar, a dar ofrendas y todo esto porque Moisés había demorado. ¿Ahí qué pasa? Pasa que Moisés se molesta. Eso está ahí. Vamos a ver más adelante, pero ese es el bloque de texto, Éxodo 32, 1 al 8. Ya, versículo 1 dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, ¿sí? Que se quedó abajo. Y le dijeron, levántate, haznos dioses y que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra del Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces Moisés estaba allá tanto tiempo esperando, recibiendo la ley y todo esto, y el pueblo estaba ahí. O sea, no sabemos qué pasó con Moisés, entonces, ok. Y Aarón, por flaco, dijo que, ok, entonces vamos a hacer entonces ahí como ustedes quieren. Y dice ahí versículo 2, apartad los zarcillos de oro que están en las ovejas de vuestras mujeres, vuestros hijos y todo esto. Y ahí va a hablar y va a explicar todo. Tomó de las manos de ellos. Versículo 4, y le dio forma con un burril y hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Entonces Aarón estaba ahí también haciendo esto. Él ha permitido, y no solo permitido, ha guiado al pueblo para construir el becerro, y ahora todos estaban ahí con idolatría, adorando. Estos son los dioses que te han sacado del Egipto. Pero la verdad no era Jehová que estaba en el monte con Moisés dando las tablas, la ley para Moisés. Y Moisés baja del monte y ve un becerro de oro, más o menos esa imagen ahí, del pueblo ahí adorando y haciendo sus ofrendas, haciendo fiesta. Y Moisés quiebra las tablas de la ley. Entonces Moisés recoge la tabla que estaba en las tablas que tenía en la mano y echó al suelo y quebró la tabla. Eso está en Éxodo capítulo 32, versículo 19 al 24, que es justo cuando Moisés se molesta. O sea, imagínate, todo un trabajo, toda una dedicación, toda una vida para ir al Egipto, para sacar al pueblo, para convencer a Faraón, todo esto para hacer milagro de abrir el mar, para pasar el mar, para estar 40 días con Dios, recibiendo todo. Y cuando él baja, el pueblo está haciendo idolatría. Entonces él se queda molesto, quiebra las tablas y dice, ustedes son idólatras y etcétera, y etcétera, y etcétera. Entonces eso está ahí, Éxodo 32, 19 al 24, versículo 19, solamente vamos a leer a él. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, se bajó y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en fuego y molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y dio al beber los hijos de Israel. Entonces, mira, Moisés estaba molesto. Después él va a hablar con Aarón, versículo 21. ¿Qué te ha hecho este pueblo? ¿Qué has traído sobre él tan gran pecado? O sea, ¿qué hicieron? Entonces Aarón habla y respondió Aarón, no se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Y él va a explicar qué pasó con todo eso. Entonces Moisés se quedó molesto. Después de esto, Dios dice a Moisés, ok, voy a matar todos. Simple. De una manera sencilla, voy a arreglar todo esto, voy a matar a todos, porque todos ustedes no tienen gratitud. Todo este pueblo es un pueblo sin gratitud, es un pueblo, sí, idólatra, es un pueblo que no reconoce lo que yo acabo de hacer. Entonces, Moisés ahí
e intercede por el pueblo. Por favor, Jehová, por favor, no lo hagas eso. Eso está en Éxodo 32, 30, 35, dice. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces Moisés fue allá, dijo que iba al monte, a Sinaí, volver arriba, iba a rogar a Dios, hacer ruego por el pueblo, ustedes han cometido un gran pecado, pero yo voy a interceder por ustedes. Y él va a decir, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Y el ruego es, versículo 32, que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Entonces, del libro de la vida. Entonces Moisés se pone junto con el pueblo, dice, por favor, no mates a todos. Y entonces Jehová dice, he aquí mi ángel, versículo 34, parte B, dice, irá delante de ti, pero en el día de castigo yo castigaré en ellos de su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque había hecho becerros de oro que formó Aarón. Y el castigo, de una manera más sencilla, más general, es que nadie de aquella generación, de todos aquellos 2 millones que salieron de Egipto, nadie iba a entrar a la tierra prometida. ¿Se acuerdan de que Moisés habló de que ellos iban a llevar el pueblo a una tierra que ancha, una tierra bonita, con leche y miel, que fluye leche y miel? Entonces Dios dijo, nadie, estos idólatras, nadie va a entrar a la tierra prometida. Y ahí después, en Éxodo capítulo 34, Dios dice, ok, regresas acá al Sinaí, que te voy a dar otras tablas de la ley. Entonces Dios da otras tablas de la ley a Moisés. Muy bien, hermanos, esto fue de una manera general la vida de Moisés. Pasando adelante, ahí acabamos Éxodo, que es el último capítulo de Éxodo. Si tú vas a Deuteronomio, a Levítico, todo el libro de Levíticos, es, el nombre ya dice, Levíticos, el libro de los levitas. Ellos iban a recibir este libro, que era toda la ley, con detalles. Si tú vas a leer Levíticos, tú vas a ver que solamente de las ofrendas, de los diezmos, de cómo tratar a un extranjero, la viuda, el huérfano, todo eso son, Levíticos son las leyes. Números es Dios habla con Moisés para hacer un censo, para llamar todo el pueblo, para contar el pueblo, 1, 2, 3, 4, 5, para tener una idea de cuántos hombres tenían que eran aptos para la guerra y todo esto. Entonces, básicamente esto es el libro de Números. Por eso que el nombre es Números, porque ellos están haciendo un contaje. También tú vas a ver algunos hechos, algunas cosas que pasaron en el libro de Números, pero de una manera general, Moisés también estaba ahí con el pueblo, guiando el pueblo. En el libro de Levíticos también Moisés estaba por allá, Moisés y Aarón, igual. Y en Deuteronomio capítulo 34, que es el final del otro libro, del Pentateuco, del quinto libro de la Biblia, es el relato de la muerte de Moisés. En Deuteronomio, todo el libro del Deuteronomio básicamente el pueblo está casi listo para entrar en la tierra prometida. Vemos esto en Deuteronomio capítulo 8, Deuteronomio capítulo 6, que todo, repite la ley, toda la ley, para que el pueblo esté ahí con la cabeza fresca, sabiendo la ley, porque ellos iban a entrar en la tierra prometida, porque casi todos ya habían, de aquella generación ya estaban muertos, y ellos iban a entrar en la tierra con Josué, que es nuestro próximo estudio. Entonces, esto fue de una manera general. Moisés tiene cuatro charlas, discursos, 4 prédicas, si podemos decir así, en Deuteronomio. He puesto acá en mi material, está Deuteronomio 1, es la primera, Deuteronomio 4, 44 adelante la segunda, Deuteronomio 27 la tercera y Deuteronomio 29 la cuarta charla. Y más o menos del capítulo 31 y 33 de Deuteronomio es la despedida de Moisés, se le da la bendición para el pueblo porque él sabía que iba a morir. Y en el capítulo 34, ahí está, es la muerte de Moisés, la muerte, el sepultamiento de Moisés, cómo Moisés murió y todo esto. Entonces, si tú quieres entender, tú vas a saber cómo Moisés murió, está todo por ahí. Acá está. Y murió, versículo 5, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y él lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, en frente a Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta
hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió y sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, ahí empieza a hablar de Josué, porque acaba el libro de Deuteronomio y empieza Josué, que es el libro de que ellos ya están listos para entrar en la tierra prometida. Entonces Moisés murió. Esta fue de una manera general, hermanos, un panorama, un vistazo sobre quién fue Moisés, desde que matara al egipcio, Éxodo capítulo 2, hasta al final de su vida. Obviamente que hay muchos hechos, muchas y muchas cosas que están todas relatadas en este libro, en estos libros. Éxodo, Números, Deuteronomio, Levíticos, todos. Pero es como no nos alcanza el tiempo, hemos visto de una manera general. Ok, hemos entendido, gracias a Dios, quién fue Moisés, el gran trabajo que él hizo para el Señor, el gran siervo que él era, la manera como él mismo con el pueblo en pecado, él estaba ahí molesto, pero iba interceder por el pueblo. Era un hombre muy reconocido por su pueblo. ¿Sí? Dice que ellos lloraron, el luto fue 30 días. Ajá, entonces por la muerte de Moisés. Entonces ahí entendemos la grandiosidad de Moisés, el gran siervo. Pero la pregunta es, ¿qué tiene que ver con Cristo? De una manera literal, nada. Moisés era Moisés. Cristo, Jesucristo, era Jesucristo. Son dos hombres distintos, apartados en el tiempo, distintos. Hay muchas cosas, hermanos, de una manera, como señales, como vemos en Hebreos capítulo 10, que el Antiguo Testamento, la ley, son sombras de los bienes venideros, los bienes postreros, ¿sí? Que iba a llegar todo en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿hay alguna cosa, hay alguna señal, hay algún hecho de Moisés que es la preconfiguración de Cristo Jesús? ¿Es una señal que muestra que más adelante iba a llegar alguna cosa? Sí, hay hartos. Podemos ver ahí eh, eh, el Cordero de la Pascua, ¿sí? Un macho sin defecto, ajá, muerto, su sangre iba a librar el pueblo, ajá. ¿Qué pasó con Cristo Jesús? La misma cosa. Un macho sin defecto, un hombre, sí, sin defecto, muerto, libró su pueblo por medio de su sangre y etcétera. Y fue un sacrificio de expiación. Si tú vas a leer la ley, tú vas a ver que tenía sacrificio de expiación una vez al año. El pueblo tenía que matar un cordero. Jesús fue nuestra expiación. Primera de Juan capítulo 2, versículo 2 dice que Él es nuestra propiciación, no solo de nuestros pecados, sino que de todo el mundo, del mundo entero. Entonces, hay muchas cosas que pasó en estos libros mientras Moisés estaba vivo que tiene que ver con Cristo Jesús. Pero yo quise apartar un momento, un hecho que el propio Jesús habló sobre él. ¿Y cuál fue? Repito, podemos hablar de hartos, pero ese era apartado solamente uno. Hubo un momento en Números, no hemos visto, pero en el libro de Números capítulo 21, el pueblo estaba murmurando. El pueblo a toda hora, cada rato, Dios hacía un milagro, Dios cuidaba del pueblo, Dios hacía una provisión, el maná del cielo, el agua de la roca, todo, la nube para proteger del sol, la llama de fuego para proteger del calor, para acalentar, perdón, y para guiar el pueblo en desierto, pero aún así el pueblo murmuraba, era un pueblo que murmuraba todo el tiempo, que no tenía gratitud para Jehová. Como hicieron con el becerro de oro, otra vez hicieron. Entonces ellos murmuraban mucho. Ajá. Entonces, vamos a ver acá, versículo 6 de este capítulo 21 de Números dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces, Jehová, como un castigo, enviaba serpientes y que esa serpiente iba y mordía al pueblo y el pueblo moría como el veneno, envenenado. Ajá. Y versículo 7 dice, entonces el pueblo vino ¿a quién? A Moisés. Todas las veces que el pueblo hacía un pecado, hacía una idolatría, hacía alguna cosa así, murmuraba,
Ellos iban a Moisés, dice Moisés, por favor, nosotros hemos cometido pecado, por favor, intercede por nosotros con Jehová. Entonces, versículo 7 dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Versículo 8 dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Entonces, hermanos, más o menos así. Más o menos así, ¿ok? Moisés hizo una serpiente de bronce y puso en una asta. Y puso ahí en algún sitio del campamento. Y todos que eran mordidos por esa serpiente, miraban hasta la serpiente de bronce y estaban sanos. El versículo 9 dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, este uno que fue mordido miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces, esa fue una manera que Jehová hizo para proteger su pueblo de esa serpiente. ¿Sí? Ahora mira qué interesante. Cristo Jesús habló sobre esto. Capítulo 3, perdón, de Juan. Juan capítulo 3, versículo 14 y 15. Jesucristo está hablando con un hombre llamado Nicodemo. Y él está hablando ahí de que tiene que nacer del agua y del espíritu y que uno tiene que nacer de nuevo para ver el reino de Dios y etcétera, y etcétera. Y al final de su charla ahí con Nicodemo, Jesucristo habla eso. Versículo 14. Y como Moisés, nuestro personaje, Moisés, levantó la serpiente en el desierto, o sea, de la misma manera, esto era una sombra. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y he puesto acá una foto, Jesucristo, sí, más o menos, sí, una representación de Jesucristo siendo levantado en el madero, en la crucifixión. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hemos terminado acá. Hermanos míos, si tú eres visitante acá, estás delante de Jesucristo. Él habló que de la misma manera que Moisés levantó una serpiente para que por medio de esta serpiente todo aquel que miraba a ella era sano, era ahí, tenía su dolencia, su enfermedad sana, igual con nosotros. Nosotros también fuimos mordidos por la serpiente del pecado. El pecado vino y nos ha envenenado. Y nosotros solamente hacemos lo que es malo delante de los ojos de Jehová. Y nosotros vamos a morir. Aquellos hombres en Moisés morían físicamente, pero el pecado nos mata espiritualmente. Si uno una vez ha cometido pecado, fue envenenado por este veneno, está eternamente condenado, lejos de Dios, muerto espiritualmente. Y Jesús dice que todo aquel que mira a Él, que cree en Él, que obedece sus mandatos, tiene la vida eterna. Él tiene la vacuna. Jesucristo es la vacuna. La sangre de Él, la muerte de Él, su obra perfecta en la cruz es la vacuna para este pecado, ese veneno del pecado. Y si tú crees en Cristo Jesús, todos sus pecados serán perdonados. Tú tendrás la vida eterna y vivirás eternamente con Él en los cielos. Hermanos míos amados, esto fue todo que he preparado. Que el Señor les bendiga, que la paz de Cristo esté con todos. Fue un gusto estar acá enseñando para ustedes, es un placer para mí. Si ustedes tienen dudas, preguntas y comentarios, pido que escriban en el chat para que podamos aclarar todos. Ya, hermanos.